Aprende a preparar, celebrar y vivir intensamente cada celebración del Tríodo Pascual con la Masterclass El Tríodo Pascual desde su liturgia. Una fascinante clase en la que te explico con detalle todo acerca de estas liturgias, lo que debe hacerse, lo que no, por qué sí, por qué no, y lo más importante, el significado sacramental y teológico de cada aspecto de estas celebraciones. Además, cada sesión significa una profunda preparación espiritual para celebrar y vivir el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. La clase está dividida en 2 sesiones de 2 horas cada una. La primera parte tendrá lugar el jueves 10 de abril, la segunda el viernes 11 de abril. Es decir, jueves y viernes justo antes del Domingo de Ramos. Ambas clases serán impartidas por la tarde o noche, dependiendo de tu ubicación. Para conocer los horarios precisos y realizar tu inscripción, visite el sitio semillasparalavida.org. Puedes inscribirte tú mismo, inscribir a tu grupo o inscribir a tu parroquia. No te pierdas esta gran oportunidad. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. ¿Qué vas a leer esta Cuaresma? Te invito a leer mis libros Sucedió en Jerusalén, Judas, traidor o instrumento de Dios, el manual de oración, Oraciones para una gotita de agua, Nuestra familia al pie de la cruz y Escucha, Jesús habla desde la cruz. Forma tu biblioteca y lee cada uno de estos libros. Pídelos impresos en Amazon.com, descárgalos en tu Kindle o léelos gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Buenas noches, me da mucho gusto saludarte en esta ocasión para continuar con este itinerario cuaresmal con Jesús en el desierto. Estamos en el 4º domingo de Cuaresma, un domingo especial porque es el domingo de la alegría, el domingo del Letare. De ahí que el color litúrgico no sea morado en esta ocasión, sino rosado. De ahí que se pueda nuevamente adornar el altar con flores, con moderación, pero sí con flores. Y es que este domingo de Letare equivale, en medio de este tránsito por el desierto, a llegar a un oasis en el que podemos descansar, en el que podemos saciar nuestra sed, en el que podemos recobrar las fuerzas para continuar después nuevamente en el desierto, en este camino de penitencia, en este camino de ayuno, en este camino en el que intensificamos nuestra oración y en el que también damos ayuda a quienes nos lo piden. Todo esto para poder llegar finalmente a Jerusalén y ahí vivir con Jesús los misterios de su pasión, muerte y resurrección. Este ejercicio seguirá el patrón de todos los ejercicios de Con Jesús en el Desierto. Vamos a hacer un ejercicio de espiritualidad basado en la espiritualidad litúrgica de este 4º domingo de Cuaresma. Es decir, que vamos a basar nuestra espiritualidad en los textos eucológicos de la Santa Misa. Los textos eucológicos son los textos que la Iglesia reza a Dios. En la misa nos encontramos en un diálogo con Dios. Dios nos habla a través de su palabra proclamada en las lecturas. Nosotros le hablamos a Dios a través de los textos eucológicos, a través de todas esas oraciones. Y como siempre, si es la primera vez que haces estos ejercicios conmigo, pues el propósito es
extraerle toda la savia a la liturgia dominical, porque usualmente la mayoría de los fieles se quedan con las palabras que Dios nos habla. Pero lo cierto es que de las oraciones que la Iglesia le dirige a Dios, también podemos extraer un manantial de espiritualidad y al mismo tiempo podemos aprender mucho acerca de nuestra fe, porque hay un principio que dice lex orandi, lex credendi. La ley de la oración es la ley de la creencia, o dicho de otra forma, lo que nosotros rezamos es lo que nosotros creemos. De ahí que lo que nosotros rezamos en la Santa Misa, estos textos ecológicos, sean también fuente de mucho aprendizaje para comprender más a Dios mismo y para comprender también mejor nuestra fe y así crecer como hijos de Dios en este tiempo de Cuaresma. Vamos pues a comenzar con una oración que está tomada en esta ocasión de la liturgia de las horas. En concreto, está tomada del himno de la hora tercia para este cuarto domingo de Cuaresma. Y así es que nos ponemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigo de los hombres, Jesucristo, tú solo das sentido a nuestra historia y con los ojos fijos al futuro, la Iglesia vive fiel a tu memoria. Este tiempo de ayuno te presenta de nosotros la parte más oscura, y tus manos clavadas al madero nos devuelven tu paz y tu ternura. A lo largo de la vida, no nos dejes. No nos falte la luz de tu mirada. Llena de amor los pasos que caminan de este mundo a la luz de tu alborada. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es un himno bonito, como todos los himnos de la liturgia de las horas, que de una forma muy poética nos hace hablarle a nuestro Señor Jesucristo con este espíritu de Cuaresma, este espíritu en el que ayunamos. Y como dice el himno, en este tiempo de ayuno, en este tiempo de Cuaresma, te presentamos de nosotros la parte más oscura. Y es que el tiempo de Cuaresma es un tiempo de conversión. ¿Y de qué nos tenemos que convertir? Pues precisamente de lo que nos aleja de Dios. Hay que recordar las primeras palabras que Dios nos dijo al iniciar la Cuaresma. Lo primero que Dios nos dijo en la primera lectura del miércoles de ceniza fue: ya es tiempo de que vuelvan. Ya es tiempo de que vuelvan, entre lágrimas y ayunos. Entonces este tiempo de Cuaresma es para volver al Señor, para volver de lo que nos enfanga, para volver de ese lodo que nos ensucia, de ese lodo que nos empantana, que nos hunde, que no nos deja avanzar. Y qué mejor que este domingo de Letare, justamente, para manifestar que volvemos al Señor. Porque este domingo de Letare, en el ciclo litúrgico C, pues nos encontramos con la hermosísima parábola del hijo pródigo. Un hijo que se había alejado, que había caído lo más bajo posible, que estaba enfangado en una pocilga de cerdos, y que es ahí donde entra en razón y se da cuenta de que todo lo ha echado a perder. Y es entonces que decide ponerse en pie y emprender el camino de regreso para volver donde su padre.
Es por lo que en el ciclo litúrgico se escuchamos esta parábola justamente en el tiempo de Cuaresma, porque si la Cuaresma es ocasión para volver al Señor, qué mejor que ver al hijo pródigo volviendo al Señor. Una parábola muy hermosa que presenta la perdición no solamente de un hijo pródigo, sino la perdición de cualquiera, y que detalladamente Jesús va explicando paso a paso cómo va arruinando su vida, al igual que la arruina cualquiera. Y después Jesús detalladamente en esa historia va explicando el proceso de conversión, cómo se da cuenta de lo bajo que ha caído y cómo decide reparar su vida. Para después describir paso a paso el proceso del perdón de Dios. Cuando sale al encuentro para encontrarse justamente con su hijo que vuelve. Y es justamente todo eso lo que a nosotros nos da la pauta, en primer lugar, para reconocer de qué forma nos hemos alejado, para entender cómo es que debemos decidir volver y no solamente quedarnos en la decisión, en la buena intención, sino de hecho hacerlo, y para entender también el premio que nos aguarda de parte de Dios, de parte del Padre amoroso de esa parábola, cuando nosotros nos encontramos nuevamente con Él. Motivo de gozo, sin lugar a dudas, es el momento del encuentro con Dios en el perdón. El tiempo de Cuaresma es un tiempo propicio para confesar nuestros pecados y recibir la absolución. Sobre todo porque la Iglesia nos manda que comulguemos por lo menos en el tiempo de Pascua, y la Pascua está precedida por el tiempo de Cuaresma. De manera que para poder prepararnos para comulgar al menos ese tiempo de Pascua, necesitamos confesarnos. Y ahí que la ocasión más propicia sea justamente el tiempo de Cuaresma. Y esta parábola del hijo pródigo, que más bien se debe llamar del Padre amoroso, porque el verdadero protagonista es el Padre amoroso, nos debe animar justamente a buscar ese encuentro con Dios en el perdón. Un encuentro en el perdón que sin duda nos llena de alegría. Y es algo que todo aquel que ha confesado sus pecados, al momento de recibir la absolución, lo experimenta. Es un gozo que proviene de la paz en el corazón, de saber que ya no se le debe nada a Dios y de poder mirarlo a los ojos nuevamente en paz y de sentirse sobre todo perdonado. Además, este año resulta particularmente importante la confesión en este tiempo de Cuaresma porque estamos celebrando el jubileo extraordinario que se celebra cada 25 años, 2025, y que en todos los jubileos se nos dispensa todo el perdón de Dios a través de las indulgencias plenarias, que un requisito para recibir la indulgencia plenaria es justamente confesarnos y comulgar. Así que en este tiempo de Cuaresma es un buen momento para en tu diócesis ir al lugar donde tu obispo haya dispuesto como sitio de peregrinación para poder recibir la indulgencia, y entonces cumples con todo de una vez y te haces cargo de todo. Te puedes confesar, comulgas, rezas por las intenciones del Papa y ganas la indulgencia plenaria. Entonces, por todas estas razones es que son una buena ocasión este tiempo de Cuaresma, y más, nuevamente, cuando sabemos del gozo que se experimenta cuando volvemos a nuestro Padre y como el Hijo pródigo le decimos: contra el cielo y contra ti yo pequé, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y será un encuentro en el que Dios, el Padre amoroso, no nos va a decir: no te preocupes, no pasó nada, no hiciste nada, olvídalo. No, 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 no. Si te fijas en la parábola, el Padre amoroso no le tapa la boca al Hijo. Deja que éste confiese sus pecados contra el cielo y contra ti yo pequé. Porque es preciso, para que haya un perdón,
que hay un proceso también de sanación interna, y ese proceso de sanación interna se logra sacándonos de adentro aquello que nos pesa de nosotros, aquello que no nos gusta, desahogándolo. ¿Y de qué manera lo desahogamos? Confesándolo. Por eso es que el Padre amoroso permite que su Hijo haga la confesión primero y después lo perdona. Y si quieres conocer a fondo todos los significados de la perdición del hijo pródigo, de su conversión, del perdón de su padre y además del proceso de la envidia de su otro hermano, te invito a que veas, si no lo has hecho, la emisión de este fin de semana de Pasión por el Evangelio, el programa en el que semana a semana desarrollo todo el análisis bíblico del Evangelio del domingo, y ahí desmenuzo paso a paso cada uno de estos procesos. Es un programa que bien vale la pena para comprender bien la parábola y para comprender bien estos procesos de perdición, conversión y perdón. Esto pues para dar el contexto del ejercicio de esta noche, que es en el marco del gozo, de la alegría del domingo del Etare, en el marco del gozo que suscita el encuentro con Dios en el perdón, pero nos vamos a enfocar en este ejercicio pues en los textos eucológicos. De esta manera vamos a comenzar con el primero de ellos, que es la antífona de entrada. La antífona de entrada, de hecho, de aquí es de donde procede el nombre de este domingo, porque en latín comienza diciendo Letare Jerusalem. Alégrate Jerusalén, alégrate Jerusalén. Esto está tomado del libro del profeta Isaías. Alégrate Jerusalén, y que se reúnan cuantos la aman. Compartan su alegría los que estaban tristes, vengan a saciarse con su felicidad. Esto es realmente muy sugerente, muy, muy sugerente. ¿Por qué es que nos alegramos en medio de la penitencia cuaresmal? Porque la penitencia cuaresmal no es, a fin de cuentas, el propósito es simplemente un medio. Es el medio con el cual vamos a llegar a Jerusalén para poder entonces y gozar de los frutos del misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pero saber que esta historia no se queda en la penitencia, sino que realmente va a culminar en el perdón y va a culminar en la vida eterna ganada por la resurrección de Cristo, eso por fuerza que nos llena de alegría, y a la mitad del camino cuaresmal, y mira que a estas alturas puede ser que ya esté pesando la cuaresma, a estas alturas puede ser que ya los ayunos y la penitencia y el esfuerzo extra por orar más que el resto del año esté pesando. Y puede ser que las fuerzas comiencen a flaquear y que ya cueste más trabajo. Entonces, para no botar el arpa a medio camino, es que la iglesia nos presenta este oasis, que es justamente el domingo del Etare, para poder continuar. ¿Y por qué digo que es muy sugerente este texto de la antífona de entrada? En primera, nos alegra el corazón, nos alegra el corazón, porque pone nuestra mirada en esa meta, en Jerusalén, a fin de cuentas, donde va a tener lugar el misterio de la redención. Pero además, por lo que es sugerente es por esto, porque dice, compartan su alegría los que estaban tristes. ¿Por qué hemos estado tristes en el tiempo de Cuaresma? Y de ahí que el color sea morado en la liturgia. Bueno, por supuesto que quien hace un ejercicio, un examen de conciencia sincero en este tiempo de Cuaresma para poder identificar de qué es lo que tiene que convertirse. Lógicamente que eso aflige, que eso pesa. Y pues aquí lo hicimos ya en uno de los ejercicios anteriores, precisamente. Ser conscientes de cómo a través de lo que no nos gusta de nosotros, a través de lo que nos hace no comportarnos como hijos de Dios, lastimamos muchas veces a las personas que más tenemos cerca, porque la mayoría de nuestras faltas atentan contra los que más cerca tenemos, que son precisamente las personas que más decimos querer y que son peor las personas que más nos quieren a nosotros. Entonces, reconocernos pecadores nos tiene que doler, nos tiene que entristecer. Por esa razón es que venimos tristes, pero cuando entendemos que, bueno, sí, hemos fallado, pero tenemos la esperanza del perdón, podemos ser perdonados si queremos en verdad convertirnos, eso nos llena de alegría. Y cuando sabemos que Jesús
muere por nosotros, eso nos llena de alegría. Y la segunda lectura de este domingo en el ciclo C tiene palabras muy fuertes a ese respecto, que en un momento vamos a mencionar. Pero bueno, volvemos aquí con la antífona de entrada. Alégrate, Jerusalén, y que se reúnan cuantos la aman, compartan su alegría los que estaban tristes, vengan a saciarse con su felicidad. Después, en los ritos iniciales, llegamos a la oración colecta. Justo es con lo que terminan los ritos iniciales y es lo que sucede antes de que comience la liturgia de la palabra. Para quienes están uniéndose a nuestra caravana por el desierto apenas hoy y se han perdido esta explicación, la tengo que hacer. Y quienes ya la han escuchado, pues escúchenla a manera de repaso porque es un tema muy importante. La oración colecta tiene la importancia de es el momento de la Santa Misa en el cual todos le pedimos a Dios por lo que le tenemos que pedir en esa misa. Cada quien llega a la misa con necesidades diferentes en cada ocasión. Entonces, en el momento de la oración colecta, el sacerdote dice, oremos y junta sus manos. Y junta las manos precisamente para colectar las oraciones de todos. En ese momento, él junta las manos y se queda en silencio para darnos tiempo a que cada quien de forma personal, en nuestro interior, en secreto, pidamos a Dios por lo que tenemos que pedir. Y después, el sacerdote sintetiza todas nuestras súplicas a través de la oración colecta que reza del misal y que le eleva a Dios en nuestro nombre. Es por lo que al final decimos amén, para decir si esa oración es nuestra. Pero para que esa oración realmente sea nuestra, tenemos que poner atención a la oración que está rezando el sacerdote y no caer en el error de dejar que el sacerdote diga cosas por allá y al final mecánicamente responder amén sin saber ni a qué. Esta oración colecta de este cuarto domingo de Cuaresma dice así: Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Esta oración colecta se podría decir que es como que moderna, pero al mismo tiempo antigua. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, se agregó para el cuarto domingo de Cuaresma esta oración colecta, de ahí la novedad, juntando palabras que aparecen en dos textos antiquísimos. En el sacramentario que se conoce como Gelasianum Vetus. La vez pasada hablé del sacramentario gelasiano porque la oración del tercer domingo de Cuaresma estaba tomada del sacramentario gelasiano, un sacramentario del siglo VIII. Los sacramentarios eran los libros que eventualmente se convirtieron en los misales. Entonces, la de la vez pasada se rescató de ese sacramentario gelasiano del siglo VIII, pero en esta ocasión se toman palabras de un sacramentario todavía anterior al gelasiano que se conoce como Gelasianum Vetus. Este se compiló entre el 628 y el 715, es un poco anterior al sacramento gelasiano, pero también para esta oración colecta se emplearon palabras tomadas de un sermón de Cuaresma de San León Magno. Él fue papa en el siglo V. Entonces, con todas estas palabras, los que estuvieron a cargo de la reforma litúrgica fue que armaron esta oración colecta para este domingo de Cuaresma. Vamos a analizarla poco a poco para que tenga más sentido. Y vamos a comenzar por comprender su estructura. Es una oración que cumple con la estructura clásica de una oración colecta, como ya he explicado. Primero una invocación, después una cláusula anamnética,
luego la petición y al final la conclusión larga. Siempre las oraciones colectas concluyen con la conclusión larga. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Las otras oraciones, como iremos viendo, terminan con la conclusión corta. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, la invocación de la oración colecta en esta ocasión es simplísima, porque de hecho, pues simplemente se refiere a Dios y ya, a secas, nada más, a Dios. Es una de las invocaciones, no es una de las más, es la más sencilla de todas las invocaciones a Dios que se emplea en una oración colecta. Después de invocar a Dios, si estamos hablándole a Dios, primero tenemos que invocarlo. En las oraciones colectas se hace una cláusula anamnética que, como he explicado en otras ocasiones, el propósito de la cláusula anamnética es recordarle a Dios algo que ha hecho por su pueblo en la historia de la salvación, o es recordarle a Dios alguna cualidad suya. Y como siempre digo, para mí la cláusula anamnética de la oración colecta es una especie de chantaje sentimental que le hacemos a Dios. Es decirle, Dios, recuerda qué bueno ha sido, para después pedirle, pues ahora sé bueno también con nosotros. Ese es el propósito de la cláusula anamnética. ¿Qué es lo que se le recuerda a Dios en esta ocasión? Bien, lo que se le recuerda a Dios en esta ocasión es que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano. Pero aquí hay que poner atención. Cuando esta oración se refiere a la palabra, si te fijas, palabra aparece con P mayúscula, porque esta oración colecta, en su original en latín, se refiere al verbum. ¿Y quién es ese verbum? ¿Quién es ese verbo? ¿Quién es esa palabra? Pues el logos. ¿Y quién es el logos? Es la segunda persona de la Trinidad, es decir, es Jesús. Entonces aquí esta cláusula anamnética se está refiriendo al Hijo de Dios. Así que si releemos así la cláusula anamnética es, oh Dios, que por tu Hijo realizas admirablemente la reconciliación del género humano. Y fíjate entonces que es aquí donde encontramos una palabra que nos llama mucho la atención, admirablemente. Oh Dios, que por tu palabra, oh Dios, que por tu Hijo realizas admirablemente la reconciliación del género humano. ¿En dónde está lo admirable de esto? Bueno, por supuesto que el misterio de la encarnación y luego el misterio de la redención de suyo resultan por demás admirables, que el Hijo de Dios, siendo Dios, se despoje de su divinidad, se haga hombre, tome la condición de un esclavo y muere en una cruz, como dice San Pablo, lo que es la kenosis, ese vaciamiento, ese despojo de su divinidad para venir ni siquiera solo como uno de nosotros, sino además como nuestro esclavo, para morir sirviéndonos al extremo. Eso ya de suyo es admirable. Y justamente aquí en esta ocasión, en el ciclo litúrgico C, la segunda lectura va a terminar hablando San Pablo en su segunda carta a los Corintios refiriéndose a Jesús, cómo fue que él, sin haber nunca cometido pecado alguno, él mismo se hizo pecado. Él mismo se hizo pecado. ¿Y por qué se hizo pecado? Esto fue algo que eh, en esta ocasión mi hijo y yo somos lectores en nuestra parroquia. Y mi hijo iba a proclamar precisamente la segunda lectura. Entonces, cuando estábamos estudiando las lecturas para preparar la proclamación, él llegó a ese punto y lo confundió. Entonces me preguntó, papá, ¿qué significa esto? ¿A qué se refiere con que Jesús se hizo pecado? Y se lo expliqué de una forma que le quedó clara y que cualquiera podría entender. Para poder Jesús morir por nosotros, lo que hizo en la cruz fue asumir todos nuestros pecados. Es decir, Jesús, que nunca pecó, se echó la culpa de todos nuestros pecados para pagar él por ellos. Fue lo que hizo Jesús. Y por eso dice Pablo que él, que nunca pecó, se hizo pecado. Lo que le explicaba yo a mi hijo era, imagínate que venimos hacia la parroquia y que vienes tú conduciendo mi auto, que de hecho así sucedió ayer, y que en el camino tienes un accidente y atropellas a alguien y nadie vio el momento del accidente.
y escuchamos las sirenas de la patrulla que se acercan y te van a arrestar y te van a meter a la cárcel. Y entonces yo te digo, pásate al asiento del copiloto y yo me siento en el asiento del conductor para que me metan a mí a la cárcel y así salvarte yo. Eso es el equivalente precisamente a lo que hizo Jesús. Él asumió nuestros pecados, Él se echó la culpa de nuestros pecados para pagar Él y que no pagáramos nosotros. Es lo que sucedió. Y eso por supuesto que resulta admirable. Y entonces así es que encontramos esa conexión entre la segunda lectura de hoy, ciclo litúrgico C, y la cláusula anamnética de la oración colecta. Y eso para nosotros es algo que nunca debemos olvidar, porque muchas veces tendemos a tomar la cruz como si la cruz fuera lo que nos da carta blanca para obrar con toda licencia como queramos y nos venga en gana, a fin de cuentas con el pretexto de que tenemos un Dios tan bueno que ¿qué nos va a hacer? A fin de cuentas es un Dios tan bueno que todo nos va a perdonar. Pero eso es proceder con una forma muy cínica y mal agradecida, porque realmente lo que hizo Jesús no fue ningún juego. Lo que hizo Jesús fue echarse la culpa de nuestros pecados, Él, para pagar Él lo que nosotros deberíamos haber pagado. Entonces es otra ocasión para sembrarnos y entender por qué es que tenemos que volver hacia nuestro Padre para hacer su voluntad y dejar de estar haciendo la nuestra. Porque en eso consiste, a fin de cuentas, la conversión, si te fijas. La conversión consiste en decidir dejar de hacer lo que me da la gana para decidir hacer lo que es la voluntad de Dios. Es ir con mi Padre y decirle, Padre, aquí estoy para hacer tu voluntad, ya no para hacer lo que me da la gana, sino para hacer tu voluntad. En eso consiste la conversión, ¿te das cuenta? Y toma nota de eso, porque eso lo vamos a usar más adelante, al momento de hacer nuestra reflexión personal final. Pero es algo muy, muy significativo. Volviendo entonces a la oración colecta, viene después de recordarle a Dios que por su palabra, que por su Hijo realiza admirablemente la reconciliación del género humano. Viene entonces el momento de la petición. ¿Qué es lo que le pedimos a Dios este cuarto domingo de Cuaresma? Concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de Pascua. Ya vamos a medio camino en la Cuaresma. Jerusalén ya no está tan lejos. Entonces, bueno, ese es el destino. Pero esta preparación, como yo te decía, a estas alturas ya puede ser que nos esté pesando y todavía hay un trecho largo que recorrer. Entonces, necesitamos del auxilio divino. De aquí que se haga esta petición justo hoy. Concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega. Concédenoslo. Solos no podemos, necesitamos tu ayuda. Entonces, por favor, bendícenos para que podamos prepararnos con generosa entrega. Y no solo con generosa entrega, además con una fe viva, con una fe animada. Es lo que tenemos que tener tanto una generosa entrega como una fe viva, no una fe muerta, una fe viva, una fe que confía en Dios a pesar de los pesares, una fe que sabe que Dios está ahí, una fe que sabe que vale la pena vivir la Cuaresma intensamente, aunque los demás nos miren raro, aunque los demás digan, ¿y este por qué hace estas cosas? Es por Dios y nos lo creemos porque creemos en Dios, pero que esa fe no languidezca, necesitamos una fe viva. Por eso le pedimos a Dios también una fe viva para poder prepararnos este segundo trecho del camino en el desierto para poder llegar a Jerusalén y celebrar así las fiestas de la Pascua. Llama la atención que la oración colecta del domingo de Letare no usa nunca la palabra alegría. Llama la atención, pero bueno, a fin de cuentas es una petición importante. Vamos a continuar después en la misa, después de la oración colecta, viene la liturgia de la palabra, que, como expliqué al principio, y si has seguido los ejercicios, no nos detenemos aquí a profundizar en las lecturas. Sin embargo, para poder entender el contexto de las mismas, vale la pena entender los temas litúrgicos de cada lectura. Eh, en la misa, de las diferentes lecturas se toman perícopas de diferentes libros de la escritura. Y cuando uno toma un pasaje concreto de la Biblia, pues de ese pasaje puede ser que haya una o dos o tres ideas muy importantes.
Sin embargo, la Iglesia, en su sabiduría litúrgica para cada misa, nos ha ya indicado cuál es la idea importante de ese pasaje para esa misa. No que el resto del texto no importe, sino que para esa misa en concreto, por su contexto, esa idea especial es la idea en la que tenemos que poner atención. Idealmente, son las ideas de las cuales el sacerdote debería predicarnos su homilía. Y esas ideas son las que te presento a continuación, que aparecen en el leccionario mismo. En el leccionario, antes del texto de la lectura, hay una nota en tinta roja y letras cursivas que se conoce como título. Y ese título es justamente lo que marca la idea litúrgica importante de la lectura para la misa del día. Entonces, en esta ocasión, la lectura del profeta, lectura a la que le decimos primera lectura, está tomada del libro de Josué. Y la idea litúrgica es esta: el pueblo de Dios celebró la Pascua al entrar en la tierra prometida. En este domingo de Letare que estamos aquí descansando en el oasis, se nos recuerda la celebración de la Pascua al entrar en la tierra prometida en el Antiguo Testamento, porque cuando nosotros lleguemos con Jesús a Jerusalén, vamos a celebrar también con él la Pascua. Entonces, este recuerdo de lo que sucedió, al mismo tiempo proyecta nuestra mirada y nos hace ya anhelar, así como ellos celebraron la Pascua, así nosotros también vamos a celebrar la nuestra, y además nosotros la vamos a celebrar con Jesús, lo cual ya otra vez nos llena de alegría. Y por todas estas cosas es que cuando le respondemos a Dios con el salmo, lo hacemos de una forma muy hermosa. Personalmente, este es uno de los salmos que desde que era yo niño muy pequeño, siempre me han fascinado. Esta, esta frase, desde que era yo muy pequeño, recuerdo que la repetía yo después a solas, porque siempre, siempre me ha sobrecogido. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Pero no se refiere a su bondad, no se refiere a su bonomía, de hecho. A lo que se refiere es a su sabrosura. Por eso dice, haz la prueba probándolo, degustándolo, y verás, o sea, una forma de decirlo es, degusta al Señor y verás qué sabroso es. Es a lo que se refiere realmente. Pero por supuesto, ¿por qué es sabroso el Señor? Pues porque nos alimenta, pero nos alimenta con su Cordero Pascual. Y claro, nos alimenta con su amor y nos alimenta con su palabra y nos alimenta con sus bendiciones. Y por todas estas cosas es que si hacemos la prueba, vamos a ver qué bueno es el Señor. La lectura del apóstol, a la que le decimos segunda lectura, está tomada de la segunda carta de Pablo a los Corintios, como decíamos, y el tema litúrgico en esta ocasión es: Dios nos reconcilió consigo por medio de Cristo. Y justamente esto se refiere a eso que explicaba antes, cómo Dios se hizo pecado, sin haber pecado, se hizo pecado para poder reconciliarnos. Y el Evangelio, pues tomado del Evangelio según San Lucas, escuchamos la parábola del Hijo Pródigo, pero esta es la idea central, porque como yo te explicaba momentos antes, es una parábola que contiene varias enseñanzas en una parábola: el proceso de la perdición, el proceso de la conversión, el proceso del perdón, y también habla acerca de la envidia, ¿verdad? Entonces, son muchas ideas importantes, son muchas enseñanzas importantes, pero la que en esta misa se tiene que enfatizar precisamente en este contexto de Cuaresma y en este domingo de Letare es esta: precisamente, tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, porque cuando el hijo que se quedó a vivir con el padre le da envidia ver que está tirando la casa por la ventana por su hijo, que se fue a llevar una vida pecadora y que está de vuelta, y el que se siente tan bueno, que siempre ha estado a su lado, siente que él nunca le han dado nada y le reprocha a su padre. Y dice su padre, pues es que tú aquí vives, tú aquí tienes todo, todo esto siempre ha sido tuyo. Él se fue, pero ha vuelto. ¿Y por qué ha vuelto? ¿Por qué ha vuelto? Hay que tirar la casa por la ventana. Tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y la reacción del padre cuando el hijo muerto vuelve a la vida es precisamente echársele a correr, abrazarlo y a llenarlo de besos. Él reacciona con todo su ser
ante su hijo que vuelve. Fíjate qué interesante que cuando el hijo le pide al padre, dame mi parte de la herencia, ya me voy, no se la niega, se la da y lo deja que se vaya. No lo detiene, no lo retiene, no negocia con él para que lo piense dos veces. No, lo deja que se vaya. Y eso también es muy dramático, porque ese Padre amoroso está representando a nuestro Padre Dios. Y si nosotros nos colocamos en el papel del Hijo Pródigo, nosotros nos damos cuenta de cómo efectivamente siempre que nosotros nos queremos alejar, Dios nos deja, no nos retiene. Pero al igual que el padre de la parábola, se queda esperando a que volvamos. Y cuando decidimos volver, y no nos quedamos solo con la buena intención de volver, sino que lo hacemos y emprendemos el camino de regreso, es entonces que Él reacciona con todo su ser. Tienes que haber pasión por el Evangelio, porque ahí explico todo el detalle, y por eso Jesús es tan específico. El Padre lo ve a la distancia, lo ve con los ojos, se echa a correr a su encuentro con sus piernas, se le arroja en un abrazo con los brazos y las manos, lo llena de besos con los labios, pero aparte el Padre se echa a correr movido por la misericordia, es decir, por el amor de sus entrañas. Entonces el Padre reacciona con todo su ser, con todo su ser, con los ojos, con las entrañas, con las piernas, con los brazos, con los labios, con todo, de gozo de que el Hijo ha decidido volver. Es la reacción de nuestro Padre cuando nosotros nos decidimos a volver con Él. Entonces, este es el mensaje central. Tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Ese es el mensaje. Bueno, esto es entonces lo que corresponde a la liturgia de la palabra. Después de la liturgia de la palabra, ya en la liturgia eucarística, vamos a llegar a la oración sobre las ofrendas. Y nuevamente hago esta explicación para quienes se unen a la caravana por vez primera y también, por supuesto, para los que eh, ya lo han escuchado, pero para que no se les olvide. Y es el hecho de que en el momento del ofertorio, nosotros le ofrecemos a Dios nuestra vida. Y nuestra vida está simbolizada por el pan, el vino y el agua que se le presentan a Cristo, y Cristo está representado por el sacerdote. Cristo está actuando a través del sacerdote. Cuando se le ponen al sacerdote en las manos el pan y el vino y el agua, son las manos de Cristo que reciben esas ofrendas. Y esas ofrendas, insisto, son nuestra vida. Lo que hemos hecho y se lo hemos ofrecido a Dios, en este momento de la misa se lo ofrecemos litúrgicamente a través del pan, del vino y del agua, pero es un hecho que por nuestra humana condición, nuestra ofrenda a Dios no es perfecta, para nada, para nada. Pero lo que va a hacer Jesús es que Él va a aceptar ese pan, ese vino y esa agua. Ahí va nuestra vida y nuestras obras, y por eso tenemos que hacerlo de forma deliberada. Cuando se le entregan al sacerdote las ofrendas, en ese momento tenemos en conciencia que ofrecerle a Dios: Dios mío, te ofrezco mi trabajo de esta semana, te ofrezco estas buenas obras que hice, te ofrezco esas ayudas que hice a esas personas que estaban en un problema. Dios mío, te ofrezco eh, todo el trabajo que realicé en mi trabajo para poder mantener a mi familia, el esfuerzo que me costó, el trabajo que me costó. Te ofrezco los momentos de gozo que tuve esta semana, porque fue mi cumpleaños, porque mi hija se casó. Te ofrezco también mis miedos, están en sacrificio, Dios mío, mis miedos, porque me acaban de diagnosticar una enfermedad, porque mi mamá está muy enferma, porque mi papá está muy anciano y en agonía. Mis miedos, mis temores, mis tristezas, todo en ese momento va representado en el pan, en el vino, en el agua, y tengo de manera consciente que ofrecérselo a Dios en ese momento. La misa se tiene que participar de ella de forma consciente, eso es participar de la misa. A veces nos confundimos y pensamos que la participación activa que busca la iglesia significa en estar ocupados,
en estar ocupados. Y por eso, para estar ocupados hay que estar recogiendo la limosna. Y yo soy de los que están encima del altar, y yo soy de los que recogen la limosna, y yo soy de los que leen porque si no siento que no participo, y yo ayudo a dar la comunión porque si no siento que no participo. Y para que más participen nos inventamos ministerios que ni siquiera existen. Vamos a inventar el ministerio de los saludadores. Pon gente en la entrada de las iglesias a que a todo el mundo le esté dando los buenos días. ¿Para qué? Para que estén ocupados, para que estén activos. No, no se trata de eso. Los ministerios litúrgicos son necesarios, pero todo el mundo en la misa, si de manera consciente está participando en cada momento, está teniendo una participación activa. El puro hecho de sentarme a escuchar la palabra de Dios me está haciendo participar de la palabra de Dios escuchándola con atención. Entonces el momento del ofertorio es muy importante por eso, porque de manera consciente tenemos que ofrecer nuestra vida a Dios de esta forma. Y después el sacerdote, cuando los coloca en el altar para prepararlos, reza la oración sobre las ofrendas, que en esta ocasión dice así: Te presentamos, Señor, llenos de alegría, estas ofrendas para el sacrificio redentor. Y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Tanto podemos sacar de esta oración sobre las ofrendas, tanto en verdad. Lo primero que nos llama la atención es que estando en Domingo de Letare, ¿cómo le presentamos al Señor nuestras ofrendas? ¿Cómo le presentamos nuestra vida en sacrificio en esta ocasión? Llenos de alegría, porque es el Domingo de Letare. Ahí está. ¿Qué le presentamos? Estas ofrendas. ¿Qué son estas ofrendas? Pan, vino y agua, pero que representan mi vida y mis obras y mis alegrías y mis penas. Todo aquí está. Dios mío, lleno de alegría te presento esto, lo que hice, lo que me salió bien, lo que me da miedo, lo que me aflige. Toma, aquí está. Te lo ofrezco, es tuyo. Es tuyo. Tómalo y transfórmalo en tu cuerpo y en tu sangre. ¿Por qué? Porque yo te decía que las ofrendas que le presentamos a Dios no son ofrendas perfectas. No son, porque nuestra vida no lo es. Pero entonces Cristo las toma y después, con el poder del Espíritu Santo, esas ofrendas las va a transformar en su propio cuerpo y en su propia sangre. Y Él, como sumo sacerdote, Él que sí es perfecto, nuestra ofrenda imperfecta, se la va a presentar a su Padre de forma perfecta, porque Él va a asumir nuestras ofrendas y las va a convertir en su cuerpo y su sangre. Y entonces, una vez convertidos en su cuerpo y en su sangre, se va a ofrecer en la cruz a su Padre. Y de esa forma, nuestra ofrenda se vuelve perfecta porque es ofrecida por Jesús, que es el sumo sacerdote que se ofrece Él mismo, en la cruz. Por eso, cuando se consagra el pan y el vino, no dice solamente Jesús, esto es mi cuerpo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. No dice, tomen y beban, esta es mi sangre. No, tomen y coman, este es mi cuerpo que será entregado. O sea, este es mi cuerpo que va a ser ofrecido en sacrificio, este es mi cuerpo que va a morir. Tomen y beban, esta es mi sangre, sangre que será derramada. Sangre que será derramada. Entonces es cuerpo que se ofrece y sangre que se derrama. Hay un sacrificio. Para eso se convierte en su cuerpo y su sangre, para ofrecerse en sacrificio. Por eso, llenos de alegría, te presentamos estas ofrendas. ¿Para qué? Para el sacrificio redentor que va a tener lugar donde, en la cruz. ¿Ves cómo todo va teniendo sentido? Y pedimos tu ayuda. ¿Para qué? Para dos cosas. Te pedimos tu ayuda para celebrar este sacrificio redentor con una fe sincera, es decir, en verdad creyendo y confiando que sí, que Cristo se ofrece en una cruz por mí, que es verdad, que no es un cuento, que no es una idea bonita, es la realidad y lo creo porque así es. Por eso te pido tu ayuda para creerlo con fe sincera. Y también te pido tu ayuda para ofrecerlo dignamente, es decir, que estas ofrendas que te presento las ofrezca con dignidad, con dignidad.
para la salvación del mundo por Jesucristo nuestro Señor. Luego viene, pues ya después entramos a la plegaria eucarística, está el prefacio. Hemos hablado ya de los prefacios de Cuaresma. En esta ocasión no vamos a detenernos en el prefacio, pero vamos a continuar ya con el momento de la comunión. Y en el momento de la comunión, el siguiente texto ecológico es la antífona de la comunión. El problema que pueden tener las antífonas, tanto de entrada como de la comunión, es que si hay un canto litúrgico, las antífonas por lo regular las omiten, son reemplazadas por los cantos, cosa que es correcta, pero al hacerlo se priva a los fieles de la oportunidad de reflexionar acerca de lo que dicen estas antífonas. Entonces es conveniente que pues se lea la antífona y después se haga el canto en todo caso. Y si no se hace así, pues tú en tu subsidio, en tu misalito, lee las antífonas. Porque mira lo que sucede, te vas a parar a comulgar. Entonces, la antífona de la comunión es tu preparación inmediata para ir a la procesión de la comunión y recibir a Jesús. La semana pasada veíamos qué fascinante era porque hablaba justamente de ese acercarse al templo de Jerusalén, al lado del cual los gorriones habían hecho sus nidos y la paz que se siente por, ¿no? Fue muy bonito ver lo que decía la antífona de entrada. Entonces, eso que dice la antífona nos dice con qué actitud tenemos que acercarnos en esa misa a comulgar. Por eso es que es tan importante. Y eso el canto litúrgico que la reemplaza no necesariamente lo comunica. Entonces, de ahí que sea importante poner atención a las antífonas antes de pararnos a comulgar, siempre, porque es nuestra preparación más inmediata. En esta ocasión, en el domingo de Letare, dice así: Alégrate, hijo mío, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y aquí nuevamente nos encontramos con esta palabra que es el hilo conductor del domingo de Letare. Alégrate, hijo mío. Aquí pues es el padre amoroso hablando con el hermano envidioso. Alégrate, alégrate, hijo mío. ¿Por qué? Porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y esto es un momento muy importante para nosotros en este tiempo de Cuaresma, porque otra vez, en el tiempo de Cuaresma, tenemos la ocasión, la oportunidad de volver a nuestro Padre, lo que implica ir a confesarnos y ser absueltos de los pecados. Ese volver a nuestro Padre es poder experimentar la alegría del encuentro con nuestro Padre en el perdón. Y entonces, el que se lo ha tomado en serio en el tiempo de Cuaresma y ya se confesó a estas alturas en el tiempo de Cuaresma y ya experimenta ese gozo, con ese gozo va a comulgar en esta ocasión, con el gozo del que estaba muerto, pero que estaba perdido y que ha sido encontrado, y sabiendo que ese encuentro, porque dice Jesús, el que me ve a mí, ve a mi Padre, ¿no? Entonces ese encuentro con Jesús también es un encuentro con el Padre. Y va a ser un encuentro con el Padre amoroso, que se muere de gozo también Él. No solamente se muere de gozo el pecador que ha vuelto, se muere de gozo el Padre amoroso al ver al Hijo que vuelve y por eso reacciona con todo su ser, movido por las entrañas, se echa a correr con las piernas, se le arroja al cuello con los brazos, lo llena de besos con los labios después de haberlo visto con los ojos. Reacciona con todo su ser lleno de gozo, el mismo Padre. Entonces el encuentro con Dios, el encuentro con nuestro Padre en el perdón, es un momento de gozo, no solo para nosotros, es un momento de gozo también para nuestro Padre Dios. Y esto, si somos buenos hijos, es algo que nos debe motivar justamente para ir a confesarnos, para volver a Él. ¿Por qué? Un buen hijo, sobre todo cuando el hijo es pequeño, bueno, yo creo que a cualquier edad, cuando alguien es un buen hijo, se fija qué es lo que le agrada a los padres, a papá, a mamá, y quiere complacerlos. Y por ejemplo, habrá el que diga, es que a mis papás que les gusta verme en el cuadro de honor de la escuela. Voy a estudiar mucho para salir en el cuadro de honor y así darles una alegría.
O habrá el hijo que juega algún deporte. Es que lo que le alegra a mis papás, lo que los pone contentos es verme cuando anoto un gol. Voy a jugar con mi máximo esfuerzo para meter un gol y darles esa alegría. Ejemplos hay todos y cada quien a su edad se esmerará en poner contentos a sus papás como uno quiera. El que es buen hijo piensa cómo agradar a sus papás, piensa cómo hacerlos felices. Muchas ideas se nos pueden venir a la mente, pero en este caso pensando en nuestro Padre Dios, ¿cómo lo podemos hacer feliz a Él? ¿Cómo le podemos dar un momento de gozo? Ahí está, volviendo a Él. Es lo que más le alegra, es lo que más le gusta. Y por eso Jesús pone a su Padre como personaje central de esta parábola, precisamente para dejarnos claro cuánto se llena de gozo el Padre amoroso cuando el Hijo pródigo vuelve. Te digo, el Padre nos deja ir tan lejos como queramos y hundirnos tan hondo como queramos. Nos deja, y sí que nos deja. Pero cuando decidimos en verdad volver, entonces sí no se detiene y va a nuestro encuentro lleno de gozo. Otra motivación para volver a Él, darle una gran alegría a nuestro Padre. Eso es la actitud de un buen hijo, es la actitud de un buen hijo. ¿No? Y en este tiempo de Cuaresma, pues se nos da la ocasión de pensar qué tan buenos hijos de Dios hemos sido, qué tan buenos hijos de Dios queremos ser, qué tan buenos hijos de Dios nos proponemos ser. Ahí está la clave. Y entonces con esa actitud vamos a encontrarnos con Jesús. Y claro, esto sirve también como una llamada de atención para que el que no se ha decidido, el que no se ha animado, el que todavía lo está pensando, el que se le ha quedado hasta ahora en una buena intención no cumplida, ahí está el porqué. Y que esto sirva como motivación y animación para poder hacer el porqué. Y después de la antífona de la comunión, ya después de comulgar, viene el momento de la oración después de la comunión. Dice así en este cuarto domingo de Cuaresma: Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón. Otra vez, encontramos aquí una oración que tiene mucho, mucho que decirnos, mucho que decirnos. Y sobre todo en este contexto de lo que acabamos de reflexionar segundos atrás. Vamos por partes. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, a todos. La luz de Dios basta para todos, para todos. Tanto para los hijos buenos que se quedan en casa como para los hijos pródigos que se han alejado. La luz de Dios nos ilumina. Le pedimos a ese Dios, esta es una cláusula anamnética a fin de cuentas, ¿verdad? Es una invocación a Dios, pero al mismo tiempo como que es una invocación junto con una cláusula anamnética. Señor Dios, tú que eres la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, es lo que le estamos recordando, y viene la petición: ilumina nuestros corazones, pero ve la palabra clave aquí: ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, con el resplandor de tu gracia, porque es la palabra clave, porque le estamos diciendo: ilumínanos con tu resplandor, o sea, ilumínanos de tal manera que nos ciegues. Con toda la fuerza de tu luz, ilumínanos de manera que nos ciegues. Por eso el resplandor. Ilumina nuestros corazones con ese resplandor cegador, con esa luz que envuelve todo, que ilumina todo, que avasalla todo, que llena todo, para que llene todo mi ser, para que llene mi corazón, para que llene mi mente, para que llene mi voluntad, para que me ilumine por completo, para que no haya sombra alguna de nada, ni de pecado, ni de duda, ni de miedo, ni de tristeza. No. Ilumíname con ese resplandor cegador, báñame por completo con tu luz, que no haya ninguna sombra de nada. Es lo que dicen. Fíjate cómo una sola palabra dice tanto. Ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia. ¿Para qué? Para que podamos siempre
pensar lo que es digno y grato a tus ojos. ¿Qué decíamos en esta emisión? ¿Qué es la conversión? Es tomar la decisión de dejar de hacer lo que nos viene en gana para decidir de ahora en adelante hacer la voluntad de Dios. Ilumíname pues con esa luz, con ese resplandor, para que pueda siempre, no a veces, para que pueda siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos, lo que es tu voluntad. ¿Qué es lo que te hace contento? ¿Qué es lo que te hace contento? Me vino a la mente una frase de San Alberto Hurtado, ese santo que fue el primer santo que canonizó Benedicto XVI, por cierto. San Alberto Hurtado tenía una frase que él en sus coloquios con el Señor le decía: ¿estás contento, Señor, de mí? Al final del día lo miraba en la cruz y le decía, le preguntaba: ¿estás contento, Señor, de mí? Y seguramente en su interior él sabía la respuesta del Señor cuando miraba atrás lo que había sido su día. Era un hombre que se esforzaba por tener contento a su Señor y por eso así le preguntaba: ¿estás contento, Señor, de mí? Palabras de San Alberto Hurtado que podemos hacer nuestras y que tienen aquí este sentido precisamente. Ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos. Y bueno, y que con eso, y viene una consecuencia, para que entonces al siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos, para el siempre pensar lo que te alegra, para el siempre pensar lo que es tu voluntad, ahí viene, ¿para qué? Y amarte con sincero corazón. ¿De qué manera vamos a amar con sincero corazón a Dios? Cumpliendo precisamente su voluntad, haciendo y viviendo y diciendo lo que es digno y grato a sus ojos. Y esto puede servirnos como un parámetro al momento de irnos a confesar, precisamente al momento de hacer nuestro examen de conciencia. Dios mío, de esto que he hecho, de esto que he dicho, de esto que he pensado, ¿qué es digno y grato a tus ojos y qué no? ¿De qué me tengo que confesar? ¿De lo que he dicho y de lo que he hecho y de lo que me he quedado sin hacer, que no es grato a tus ojos y que no es digno? De eso es de lo que me tengo que convertir, de eso es de lo que me tengo que arrepentir, es lo que tengo que proponer dejar de hacer, es lo que tengo que confesar. En ese momento en que vuelva al Padre para encontrarme con Él en el amor. Estamos en el tiempo de Cuaresma y en el tiempo de Cuaresma concluye las misas de los domingos y muy recomendablemente las misas feriales también, con la oración sobre el pueblo que se hace justo antes de la bendición. Y la oración sobre el pueblo en este cuarto domingo de Cuaresma es la siguiente. Dice así: protege, Señor, a quienes te invocan, ayuda a los débiles y reaviva siempre con tu luz a quienes caminan en medio de las tinieblas de la muerte. Concédeles que, liberados por tu bondad de todos los males, alcancen los bienes supremos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nuevamente se hace en esta oración sobre el pueblo una referencia a esa luz, a esa luz. Fíjate cómo en la oración después de la comunión estamos hablándole, pidiéndole justamente para nosotros que estamos decididos a cambiar, porque si hemos llegado hasta aquí también en el tiempo de Cuaresma y nos lo estamos tomando en serio, es precisamente porque sí queremos cambiar, ¿no? Y por eso queremos ser así como el hijo pródigo y mantenernos. Después de tener ese encuentro en el amor con nuestro Padre, ahí queremos quedarnos. Por eso le estamos pidiendo. Pero también hay una realidad, que en todo el pueblo de Dios hay los que no. Hay los que todavía están allá en una posilga de puercos hundidos en el fango y todavía no entran en razón y por eso siguen ahí. Pero otra vez la luz de Dios irradia a todos. Entonces, en la oración sobre el pueblo, fíjate que va más en esa línea porque dice: protege, Señor, a quienes te invocan, y dice: ayuda a los débiles y reaviva siempre con tu luz a quienes caminan en medio de las tinieblas de la muerte. También por ellos pedimos, porque también ellos necesitan, como el hijo pródigo en el fango de ese chiquero, entrar en razón y volver a su Padre. Concédeles que, liberados por tu bondad de todos los males, alcancen los bienes supremos.
Y fíjate, te digo, la oración sobre el pueblo los domingos de Cuaresma es obligatoria, pero también es muy necesaria en las misas feriales. Tristemente vemos sacerdotes que la omiten, pero ve lo que hace un sacerdote cuando omite la oración sobre el pueblo. Fíjate lo que hace. Deja de pedirle a Dios algo tan necesario, en este caso, tan necesario para los que están en ese fango de ese chiquero, como el hijo pródigo. De ahí que sea importante que los sacerdotes también se tomen en serio la oración sobre el pueblo los días de Cuaresma y no solo los domingos, sino, o sea, ¿para qué? Dios nos quiere bendecir a manos llenas. ¿Para qué lo coartamos? O bueno, los que son sacerdotes, ¿para qué cuartan la bendición de Dios? Ahí la tienen. ¿Qué les cuesta leerlo? Les toma 10 segundos más. Pero si se callan esos 10 segundos, fíjense, dejan a su comunidad sin estas peticiones, sin estas oraciones por ellos. ¿Cómo para qué? No entiendo, pero pues hay quienes así hacen y se las callan. Hay quienes se las callan incluso los domingos de Cuaresma. Los domingos de Cuaresma son obligatorias, por cierto. Entonces, bueno, aquí está la oración sobre el pueblo de esta ocasión. Y con esta última reflexión de esta oración sobre el pueblo, es que llegamos ya al final de nuestra reflexión sobre los textos eucológicos de la misa de este domingo de Letare, cuarto domingo de Cuaresma. En el ciclo litúrgico C, por supuesto. Recuerden que en las iglesias donde hay catecúmenos, más bien se escuchan las lecturas del ciclo A, que están encaminadas a preparar los catecúmenos para su bautismo en la Pascua, pero también recuerden que aunque no haya catecúmenos, las lecturas del ciclo A, por estar encaminadas a prepararnos para el bautismo y para renovar nuestras promesas bautismales, que lo vamos a hacer todos en la vigilia pascual en la noche santa, es que también, aunque sea ciclo litúrgico B o C y no haya catecúmenos, también se pueden leer en Cuaresma las lecturas del ciclo A. Así que es muy importante tener eso presente por si alguien dice, es que en mi parroquia se leyeron otras lecturas y no tenía nada que ver con el buen samaritano, no tenía nada que ver con el hijo pródigo. Esa es la razón, que entonces lo que sucedió en tu parroquia es que se leyeron las lecturas del ciclo A, o bien porque hay catecúmenos, o bien porque pues otra vez se pueden siempre en Cuaresma escoger esas lecturas, ¿no? Que a fin de cuentas se puede, pero también es bueno darle continuidad y aprovechar todos los ciclos, porque cada uno de los 3 ciclos tiene contenido muy rico que nos sirve, como en este caso, toda esta reflexión que hemos sacado, gracias al Hijo Pródigo, ciertamente. Entonces, bueno, vamos a hacer nuestro ejercicio final, que es ya el ejercicio personal de cada uno. Y bueno, si ya en este tiempo de Cuaresma te fuiste a confesar y ya pudiste experimentar el gozo del encuentro con nuestro Padre en el perdón, vamos a hacer un ejercicio de contemplación visual para que revivas ese momento de gozo, viendo el gozo, sobre todo, el gozo que le has provocado a ese Padre amoroso que te estaba esperando. Si todavía no te has ido a confesar por la razón que sea, entonces contempla este momento de este ejercicio y pon atención también en 2 cosas. Uno, en el hijo pródigo en el fango, que eres tú. Y después, en el gozo que le provocarías a tu padre, bueno, si decides, si te animas a volver, porque él te está esperando. No importa dónde estés, este hijo pródigo estaba en el fango, estaba en un chiquero. Para los judíos los cerdos eran animales impuros, no los podían tocar, mucho menos comer su carne. Y cae tan bajo el hijo pródigo que acaba teniendo que darle de comer a los mismos cerdos, a los seres más impuros para los judíos. O sea, no podía ya él caer más bajo que eso. Y en ese lodo de los cerdos, ahí debajo con ellos, es cuando entra en razón. No importa qué tan lejos te hayas ido, no importa qué tan hondo te hayas hundido, no importa qué tan enlodada esté tu alma, no importa, porque el Padre te está esperando y te está además irradiando esa luz, y le hemos pedido en esta misa que irradie esa luz sobre todo, sobre nuestros corazones,
tanto de los que están en el camino de regreso, como de los que ya regresaron, como de los que todavía no. Entonces aprovecha esa luz y toma la decisión de volver a tu Padre arrepentido, de decirle: Padre mío, contra el cielo y contra ti no pequé, ya no merezco llamarme hijo tuyo, pero después déjalo que derrame todo su gozo sobre ti, ese gozo redentor, ese gozo que todo lo perdona, para el que vuelve a sus brazos. Y decíamos que la conversión consiste en querer dejar de hacer lo que nos viene en gana para decidir y proponernos hacer la voluntad de Dios. Entonces, veamos este fragmento, hagamos este ejercicio de contemplación pensando precisamente esas palabras. Heme aquí, para hacer tu voluntad, para eso he vuelto. He vuelto porque dejé de hacerla y no quiero vivir más así. Heme aquí para hacer tu voluntad. El encuentro con nuestro Padre en el perdón. Momento de alegría para nuestro corazón y momento de alegría para nuestro Padre bueno. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Ahí es a donde tenemos que llegar. Es a donde hay que dirigirnos. Nuestro Padre nos espera. Todo esto que hemos reflexionado en este domingo de Letares seguramente que ha traído gozo a tu corazón, así como lo ha traído al mío. Hemos visto a un Padre que no deja de amarnos, que no deja de darnos oportunidades de volver a Él. Y esta Cuaresma es una oportunidad más que nos da en la vida de volver a Él. Este domingo de Letares es un domingo más de oportunidad que nos da en esta Cuaresma de volver a Él. Este ejercicio mismo que estamos haciendo esta noche puede ser una oportunidad más para que alguien vuelva a Él. Todo esto nos habla de cuánto nos ama y todo esto por fuerza tiene que darnos alegría. Y todo esto nos hace constatar una vez más qué bueno es el Señor. Por esa razón es que te invito a que concluyamos nuestra sesión rezando nuevamente el mismo salmo de la misa de este domingo.
Oremos. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabar. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y así concluimos nuestra sesión de este cuarto domingo de Cuaresma. Te agradezco tu compañía y espero que haya sido un tiempo de provecho. Y sobre todo, mi deseo es que este haya sido para ti un momento de encuentro con el Señor. Con el favor de Dios, nos reuniremos la próxima semana para continuar con esta serie. Recuerda que a lo largo de la semana puedes seguir escuchándome en el podcast Semillas para la Vida. Y el próximo fin de semana puedes ver la siguiente emisión de Pasión por el Evangelio para comprender a fondo el Evangelio que escucharemos el domingo en la Santa Misa. Deseo que el Señor te llene de bendiciones hoy y siempre. Apasionate por nuestra fe. De Judas Iscariote todos creen saber que fue el apóstol que vendió a Jesús por 30 monedas de plata, lo entregó con un beso y después se quitó la vida. ¿Quién fue Judas en verdad? ¿Estuvo predestinado por Dios para traicionar a Jesús? ¿Por qué lo traicionó? ¿Por qué lo vendió por 30 monedas de plata? ¿Cómo murió Judas en verdad? Conoce las respuestas en mi bestseller, Judas, traidor o instrumento de Dios. Pídelo impreso en Amazon, descarga el ebook en Kindle, léelo gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited o descarga el audiolibro en el sitio semillasparalavida.org/Judas. Judas, traidor o instrumento de Dios, un libro que no te puedes perder. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Te invito a leer esta Cuaresma mi libro Sucedió en Jerusalén. En sus páginas nos prepararemos para la Semana Santa, penetrando diferentes episodios de la pasión y muerte de Jesús para contemplar de cerca lo que ahí sucede. Estaremos atentos a las palabras de Jesús y pondremos atención a las sensaciones y sentimientos de nuestro Redentor durante su pasión, muerte y resurrección. Así llegaremos a conocerlo en persona. Sucedió en Jerusalén. Pide tu copia impresa en Amazon, descargue el ebook en Kindle o léelo gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited. Puedes pedirlo también desde el sitio semillasparalavida.org/Sucedió en Jerusalén. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.